Buenas tardes, buenas noches o buenos días o lo que sea. Bienvenidos una vez más a Pausa Histórica. Hoy les traemos un podcast bastante importante y bastante especial debido a que se conmemora un año más de la Fundación de Puebla. Entonces, como ya lo pusimos en nuestro post de Instagram, por si no lo saben, tenemos Instagram, síganos en nuestra página. Aparecemos como Pausa Histórica. En él pusimos que la mayoría de los colaboradores de su podcast estudiaron en Puebla, por lo cual decidimos hacer este especial. Hoy me acompaña un querido compañero y colaborador, Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Daniela, acá ayudando a hacer el podcast de la Fundación de Puebla, 490 años de historia. Qué bueno que vamos a llevar al 450 ancianos, pero vamos a llegar. Se va a ver que los poblanos seguramente van a echar la casa por la ventana cuando llegue ese evento. Lástima que ya no 500 llegaremos al años. evento de los 500, exactamente. Entonces, pues, hay que aprovechar lo que Dios nos da, ¿no? Y una de estas cosas es poder decirles algunos mitos, rescatar algunos datos importantes de la Fundación de Puebla y vamos a abarcar desde lo prehispánico hasta más o menos las leyes de reforma. Obviamente lo vamos a hacer todo lo más rápido posible y lo más digerido para que ustedes no se aburra y le cambien al 5 a ver las novelas. Entonces, pues empecemos. Marco, Puebla, mundo prehispánico. ¿Qué nos tienes que decir en ese aspecto? Bueno, antes que nada, Puebla como tal tiene un nombre prehispánico que se llama Coatzcuapan, que significa el lugar donde cambian de piel las serpientes. Como tal, en el territorio, lo que es exactamente la capital poblana, aparentemente no existía ninguna población importante o alguna población grande que realmente significara marcarlo en algún mapa. Hay datos que posiblemente había pequeñas chozas o pequeños pobladores alrededor del río, pero realmente eran comunidades excesivas, bueno, muy pequeñas realmente, no eran tan grandes. Pero Puebla sí Ok. estaba rodeado de muchas ciudades importantes, como por ejemplo Cholula, Cacasla, no sé, ¿no podrías decir Claro. alguna, también otras ciudades de tu rumbo, bueno, donde viviste? Sí, pues tenemos también Huejotzingo, tenemos, Cinco. ay, se me fueron las cabras. Dijimos Huejo, Cacaxtla, Cholula, Totimehuacán, Tepeaca, Tecali, Cuautinchán, todos esos lugares en Exacto, los que rodeaban esa cuestión, esa región más que nada, ¿no? Podemos decirlo en esa forma. exacto. Continúa, Marco. Realmente, bueno, en cuestión prehispánica, realmente Puebla, como les dije, realmente no era un territorio muy importante, exceptuando porque había conflictos entre Tlaxcala y bueno, perdón, Cacaxtla y lo que vendría siendo Cholula, por lo cual ese Ujú. territorio como tal era ocupado para las guerras floridas. Un dato interesante, Exacto. de hecho, el territorio tlaxcalteca tenía su zona limítrofe, perdón, en lo que es actualmente el Cerro de Loreto. Los tlaxcaltecas utilizaban ese cerro como bastión para estar vigilando constantemente la ciudad de Cholula y prevenirse ataques cholutecas que quisieran entrar a su territorio. Por lo cual, o sea, Ujú. el territorio poblano como tal estaba totalmente dividido a lo que actualmente conocemos. Hay un códice muy interesante que se llama el códice Coaquecholan, que es uno de los códices más interesantes sobre la historia, podríamos decir, prehispánica colonial. ¿Por qué? Porque en ese mapa marca realmente las ciudades importantes que rodeaban el territorio poblano. No sé, Dani, qué nos pudieras decir de este códice. Bueno, el códice principalmente, muchos de nosotros que estuvimos estudiando en la universidad, en la BUA pudimos ver este códice dentro del Museo del Alfeñique. Era su casa originaria, su resguardo estaba ahí, pero después se trasladó al Museo de Sitio de Cholula, que es anteriormente era el Batán, o sea, la casa de los loquitos de la región, y actualmente ahí se tiene, pero es sumamente importante este códice por tres razones. La primera es porque los españoles hacen a los de Huaquechula, por decirlo de alguna forma un poco más española el nombre de este pueblo, que hagan este códice por las razones de que, una, ellos se van a aliar con los españoles y con los tlaxcaltecas para poder luchar y deshacerse del yugo de los aztecas y principalmente de los choltecas.
Después, es para saber cuántos señoríos se encontraban en la región. Recordemos que las caltecas eran la mano derecha, por así decirlo, o la mano izquierda de los españoles durante la conquista. Y el siguiente dato era porque en este códice se retrata la campaña de conquista de lo que es América Central y Guatemala por Pedro de Alvarado. Entonces, esto es importante porque te marca los pueblos que están en la región y te van marcando cómo van bajando los pueblos más importantes y las zonas más importantes hasta llegar a Guatemala. El códice es único en su clase, es demasiado importante y está muy bien desmenuzado ya en varios artículos que se tienen acerca de él. La verdad, les invito a que vayan a conocerlo, obviamente con todas las medidas sanitarias posibles. Este es en cuestión ya súper, ¿cómo se dice? Estricto, por decirlo, ¿no? Además, también nos marca la orografía, la hidrografía y todo lo que había en ese momento que era para los aztecas y los pueblos prehispánicos tan importantes como las rutas comerciales, algunas que otras rutas navegantes, porque se marcan algunas rutas navegantes, no, disculpa, y también se marcan los pueblos más importantes de la región. Como ya sabemos, hay bueno, este es como un fact, hay un pequeño disclaimer en donde se ubicaba realmente el Imperio Huaxinca, si es en donde está el ex convento o si se encontraba más hacia adentro del pueblo. También la cuestión de Cholula, también son varias ahí peleas, pero todo lo que se tiene en cuestión a esa época. Y es muy gracioso porque si ustedes ven el códice, se van a dar cuenta, lo desmenuzan y van a ver a los guerreros ahí cruzando a caballo, así con sus ropitas y sus armaduras y todo. Está muy bien hecho, la verdad, ¿no? Es uno de los testimonios indígenas más importantes que nosotros tenemos, obviamente además del Códice Mendocino y etc. Pero creo que eso es, en base a ese texto, creo que es lo más importante. Luego, ¿cuál es el siguiente otro punto que tenemos, Marco? Bueno, un poco antes de pasar al siguiente punto, que lo que venía siendo la conquista ya de, bueno, conquista de México, porque también es algo interesante. También hay otro códice muy interesante en la historia de Puebla, que es el códice Continchan, que menciona realmente lo que es la Claro. migración que vienen de los pueblos norteños hacia el centro del país, por los cuales hay muchos municipios o sea, que ya son antiquísimos, como por ejemplo Tecali, Continchan, Totimehuacán, Tepeaca. ya estaban marcando, ¿no? O sea, y dentro de esos Tepeaca y por ejemplo dentro de ese códice también ya marca lo que es Tlaxcala, aunque fue gente que realmente en ese momento todavía no estaba dividido, ¿no? O sea, los mexicas todavía, o los nahuas todavía no estaban entrando en ese conflicto. Bueno, nada más es un pequeño dato interesante que también tendrían que ver ese códice. Y bueno, al siguiente parte que tenemos que pasar es a la conquista de México. Tenemos que saber que la fecha realmente fue en 1519 cuando llega Hernán Cortés a Tenochtitlán. Y bueno, como Exacto. saben, la caída de Tenochtitlán fue en 1521. Chistosamente, 10 años después, 1531, se empieza ya Es a la fundar la fundación de ciudad la de ciudad. Puebla. Un dato interesante, la fecha que generalmente, la fundación de la ciudad, el dato que generalmente marcan que se fundó la ciudad de Puebla es el 16 de abril de 1531, pero hay un pequeño detalle. Fue la primera misa que se celebró en ese territorio, no necesariamente fue la fecha fundacional de la ciudad o cuando ya empezó a funcionar como ciudad de españoles. No sé qué nos podrías decir de eso, Dani. Pues sí, como sabemos, siempre hay varias aristas en un mismo tema y en un mismo concepto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, una de estas cuestiones es realmente lo que se ha podido indagar en este tema es de que hubo 3 fundaciones para la ciudad de Puebla. La primera fue el 16 de abril, exactamente de 1531, pero fue en el territorio de lo que es actualmente San Francisco. Para los poblanos sabrán más ubicarlos donde está, más o menos la iglesia de San Francisco, Casaguayo, Sumini Garibaldi. Toda esta parte es en donde fue la primera fundación. La segunda fundación, hasta donde nosotros tenemos entendido como historiadores, no se ha encontrado lugar exacto en donde fue la segunda fundación,
Y la tercera fundación fue en donde se encuentra actualmente la catedral. ¿A qué se debieron estas fundaciones y a que se cambiara de lugar? Bueno, como ustedes saben, el Boulevard 5 de Mayo anteriormente era un río. Era un río bastante caudaloso que se dedicaba a inundar las tierras de su alrededor cada vez que llovía y cada vez que sus cauces salían de camino y todo eso, y por lo cual la tierra de Puebla era demasiado fértil. Sin embargo, ya saben que a los españoles no les gusta que se les mojen sus casitas, ¿no? Por lo cual decidieron en una inundación súper fuerte mover sus casitas de un lugar a otro, ¿no? Entonces estuvieron ahí peregrinando, no hicieron la visita de las 7 casas, pero en este caso fueron 3, y hasta utilizar el lugar que encontraron actualmente, ¿ok? La Fundación de Puebla tiene un mito bastante chistoso y es lo que todas las personas les llama bastante la atención. El mito nos dice que hay 2 personajes bastante importantes en la historia. Tenemos al obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, y tenemos a Fray Toribio de Benavente. Ambos son 2 personas bastante importantes en la historia de la Fundación de Puebla. Fray Julián Garcés tiene una revelación. Un día está en su convento, muy él quitado de la pena y dice, ay, se duerme pensando, ¿dónde voy a tener que fundar esta ciudad de españoles? Ya me están molestingando, tengo que hacer un lugar muy importante. Entonces se despierta, más bien se duerme pensando en esas cosas y de repente, paz, que se le aparecen unos ángeles muy cuties y les dice, tú no te preocupes, vato, mira, aquí hay unos cordeles de oro con los que te vamos a marcar cómo trazar la ciudad así perfectamente, de norte a sur, de este a oeste, o de poniente a oriente, y así lo vas a hacer. Aquí está el centro, aquí va a ir tu iglesita, aquí va a ir lo demás, y así lo vas a ir acomodando. Entonces, Julián Garcés se despierta y dice, no ma, los ángeles me hablaron, esta ciudad la vamos a poner ahí. Y ese es el mito. Originalmente sabemos que todas las ciudades medievales tenían una traza importante. Ya después, con el pasar de los años, se fueron desmembrando y ya ni siquiera tenían forma de algo importante. Pero originalmente la traza era perfecta para todas las ciudades medievales. Podrían ser círculos, pueden ser cuadrados perfectos, rectángulos, triángulos, hexágonos, pero tienen que ser con unas medidas muy específicas. En el caso de la ciudad de Puebla, empezó siendo un cuadrado perfecto, con las calles perfectamente trazadas y todo. Ahora, esto le ayudó bastante a Fray Julián Garcés, porque la ciudad de Puebla se debió de distinguir de las otras ciudades debido a que era una de las principales en donde se iban a asentar única y exclusivamente españoles. ¿A qué se debe esto? Bueno, había muchos vatos que no sabían qué hacer, ni la debían ni la temían, después de la conquista, y decían, ay, necesito qué hacer, necesito hacer algo, necesito dónde asentarme. Entonces tenían de chile, mole y pozole en la capital y en todos lados, y la reina dijo, a ver, ya me están cansando. A ver, todos estos que no saben dónde están, los agarro y los voy a poner en Puebla. Pero se me van a portar bien. No va a haber otras personas, pero ellos se dieron cuenta que solitos no iban a poder. Entonces ahí fue cuando llegaron y se plantearon traer de las regiones y de los lugares importantes que ya mencionó mi compañero Marco, indígenas y personas importantes para poder ayudarles a la construcción y creación de esta ciudad. Como ya les dije, la traza de la ciudad es como un esquema de ajedrez, por lo cual es un cuadrado perfecto más o menos, ¿no? Y tenemos como el cuadrado principal, la catedral, el palacio de gobierno, tenemos los portales y la casa de Anne rodeando este cuadrado perfecto. Y bueno, estas personas que llegaron, las personas indígenas, no querían que se juntaran con las personas españolas. Entonces, estos dijeron, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un puente que cruzando el río, y entonces cruzando el río se van a sentar todas estas personas, pero no cerca de los lugares más importantes al lado del río, sino un poquito más para allá, porque
las personas que se asentaron en lo que era nuestra ciudad tenían sus casas de campo pasando el río. Entonces, para las personas... Bueno, sí, como tiene razón Daniela, la ciudad de Puebla como tal tenía una intención realmente que fuera una ciudad totalmente, exclusivamente para españoles. Esa fue la primera intención, pero también tenía otra intención. A diferencia de otras ciudades, si le quieren poner atención hasta Cholula o si quieren o tienen algún día la oportunidad de andar visitando Cautincha, se van a dar cuenta que muchos de los monasterios o ciudades de esos lugares están como fortificados. ¿Por qué? Porque tenían miedo a que Exacto. los indígenas llegaran a atacar ese tipo de poblaciones. A diferencia de Puebla, que no tiene ese tipo de edificaciones. Puebla era una ciudad totalmente pensada para españoles y pensaban que nada más iba a funcionar exclusivamente con pobladores de la península ibérica, pero como ya dijo mi compañera Daniela, realmente salió totalmente todo lo contrario, por lo cual decidieron traer gente de Tlaxcala, de Cholula y demás regiones circundantes. Un pequeño también dato interesante, la ciudad de Puebla se divide en dos partes. Anteriormente, lo que es el río San Francisco del lado oriente era donde vivía la población indígena, gente cacique, hay que aclarar eso, era gente que pertenecía a la Exacto. nobleza indígena, y del otro lado del río, que venía siendo ya poniente, ya vivía lo que era la gente española, por lo cual realmente si se dan cuenta entre las dos arquitecturas es totalmente diferente, porque vemos casas Es de dos totalmente pisos diferente. con 5 o 3 patios, a diferencia del lado, digamos, Analco. Si usted tiene la oportunidad de visitarlo, se van a dar cuenta que toda la arquitectura de esa zona, las casas son de un solo piso. Otro Del pequeño dato horizonte interesante bajo. también hay que mencionar, ajá, exacto, otro pequeño dato interesante, la ciudad de Puebla también fue pensada como un punto estratégico entre la ciudad de Puebla, entre la Ciudad de México y la ciudad de Veracruz. ¿Qué es lo que pasaba? Mucha gente que llegaba o que viajaba entre estas dos ciudades realmente era un viaje excesivamente largo, y la ciudad de Tlaxcala todavía les quedaba un poquito más lejos, por lo cual necesitaban construir un punto Sí. intermedio que pudiera reabastecer a los visitantes o viajantes españoles que quisieran llegar a la Ciudad de México, por lo cual Puebla fue muy importante durante la época colonial, ya que mucho comercio pasó por esta ciudad, tuvo una importancia bastante importante, entre plateros, comerciantes, ¿qué más puede ser? Barro, No recuerdo qué más comercio, trabajo, barro, sí es cierto, vidrio, sí es vidrio. exacto. O sea, realmente Puebla como tal tuvo una importancia muy, muy importante en la colonia. O también un pequeño dato, que tenemos una compañera que se llama Stephanie Coix, quien puede leer su tesis, negra en la ciudad, pero posteriormente se fue mestizando, se fue cambiando, o también los fueron corriendo o fueron migrando, porque realmente Puebla como tal ha sido una ciudad bastante conservadora, si hizo gente, bueno, poblana, de élite, pues sí, ejercitan mucha presión, por lo cual mucha de esta población fue desapareciendo. Si un día también quieren o tienen la oportunidad de comprobar esto, se pueden ir a lo que es la iglesia del Ángel Custodio. Ahí se van a dar cuenta lo que es su de bautizos, de casamientos, se van a dar cuenta cómo había una combinación de población bastante interesante entre indígenas, españoles, Sí. negros con indígenas, españoles con negros. Entonces, datos hay en los cuales pueden verificar. También hay algo interesante en ese archivo, es de que se pueden dar cuenta qué tipo de empleos había, desde zapateros, camiseros, Exacto. jornaleros, había de todo un poco. Y bueno, en ese caso, bueno, esa sería la Puebla colonial. No sé qué más quieras agregar, Dani, en este aspecto. Lo único que se me ocurre aquí para cerrar en esta parte de Puebla prehispánica, conquista, fundación y colonia, es de que recordemos que realmente Puebla, y hay que recalcarlo, Puebla no existía. Solamente tenemos este territorio gigante que estaba rodeado por muchos señoríos importantes, pero en Puebla no había nada. Realmente, quien estaba ya después de la conquista y en la fundación y en la colonia como ciudad importante, antes de que se sucediera el auge de la Puebla de Los Ángeles o de la Angelópolis, como muchos le dicen actualmente, era Tlaxcala, y era la provincia de Tlaxcala y el arzobispado de Tlaxcala. Esto hay que recordar, o sea, la importancia que ha tenido Tlaxcala y que no se le ha sabido dar en la historia de México desde la conquista y durante la colonia es vital para entender nuestra actual ver, porque desde la conquista los tlaxcaltecas, por la unión que se hicieron con los españoles, tuvieron un trato diferente a como fueron tratados los otros pueblos.
por lo cual era la República de Tlaxcala. O sea, son muchas cosas que los invitamos a buscar también en los libros, y esperemos algún día tener algún historiador que sea de Tlaxcala para que podamos platicar con él sobre esta cuestión tan importante. Y lo último, dato que sería que, como tú dijiste, de la cuestión de negritud en Puebla, es bastante importante, porque si nos ponemos a ver, como Stephanie nos decía, ¿no? Los rasgos fisionómicos de las personas y las mezclas que hay en Puebla, no nos podemos negar que realmente hubo y hay personas afrodescendientes, ¿no? El color de piel que no es el color que tienen nuestros indígenas, que tampoco es español, pero tampoco es negro. O sea, todas estas combinaciones, el cabello crespo, el cabello chino, el cabello bla, 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 todo esto que tenemos, nos da posibilidades de ver cuánta mezcla hay, que sí, la ciudad de Puebla, como muy bien ya dijo Marco, siempre se ha caracterizado por ser un poquito especial en temas raciales y ese tipo de cosas que no vamos a tratar porque ahí lo vio Puebla, pero sí es bastante importante y daría inclusive para otro tema, inclusive para otra tesis, como ya dijo Marco, la cuestión de Stephanie. Pero para pasar rápidamente a Independencia, ¿quieres decir algo? Antes de que se me olvide, Dani, un pequeño dato. La fundación de Puebla se debió también a la arquidiócesis o obispado de Tlaxcala. Un obispo de Tlaxcala Claro. fue el encargado de mandar a fundar la ciudad de Puebla. Para todos esos poblanos, que yo soy poblano también, que siempre reniegan de Tlaxcala y que todos siempre dicen Tlaxcala, que creen, sin los tlaxcaltecas no hubiéramos No o no serían existiríamos, nada. ¿eh? Sí, entonces nada Sí, más es pequeño dato exactamente. para que también no digan por ahí. Dato Creo que sí, curioso. nada más eso sería ahorita de Puebla, dato curioso de Puebla colonial. Ajá, pasamos a Independencia, ¿no? Ok, pasamos a Independencia. Forma rápida y esto. Antes de la independencia, entre la colonia y la independencia, hay un suceso importante en la ciudad de Puebla y en lo que es toda la Nueva España. También recordemos que México, o lo que es América Latina, no fue colonia, fue virreinatos, por favor. Si hubiéramos sido colonia, nos hubieran tratado como a los chinos o como a los hindús, pero no, gracias a Dios, fuimos virreinato. Entonces, el virreinato de la Nueva España le sucedió algo increíble, que fue la expulsión de los jesuitas. Pero ¿cómo es posible, no? Ustedes ya sabrán, y esperamos también hacer algún episodio de esto, que los jesuitas eran los intelectuales de la iglesia, por lo cual su salida fue bastante importante. Ellos eran quienes daban clases, quien tenían los colegios, quien regían la cuestión de las bibliotecas, etc., etc., ¿no? A su salida, esta orden era demasiado querida, por lo cual medio virreinato puso el grito en el cielo y dijeron, oiga, no, no se me los lleven, y mucho más Puebla, porque sabemos que el Colegio del Espíritu Santo, actualmente Carolino, que es la BUAP, pertenecía a estos vatos. Sin embargo, ellos fueron bastante inteligentes y dijeron, no, ya no la solemos, esperemos que no pase, pero ya no la solemos. Entonces hicieron todo lo posible para que sus bienes y todo eso pasara a unas manos, que al final después con Juárez valió chetos, ¿verdad? Pero ya hablaremos después. Esto marca una pauta importante en la cuestión de Puebla. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, los poblanos, como ya lo dijo Marco, se caracterizan por ser unas personas, no encuentro otra forma de decirlo, mochas. ¿Qué quiere decir con esto? Que se dan sus golpes de pecho, pero ahí andan Pequeño después, dato, ¿no? antes de para que no nos crucifiquen, Dani, hay que aclarar algo. Ese es el centro, la capital de Puebla. La Exacto, capital. periferia, Estamos gentes, hablando capital. no la pura capital, porque la gente de la periferia, pueblos periferios y demás regiones se han caracterizado por ser bastantes alebrestados, muy revolucionarios Sí, y que siempre han estado en contra digamos, todas esas formaciones clasistas, por así decirlo. exactamente. Antes de que continúes, Dani, antes de que se me olvide, pequeño dato interesante, porque no lo dijimos anteriormente, ¿por qué Puebla de Los Ángeles? Porque el primer nombre de la ciudad de Puebla no fue Puebla, fue Ciudad de Los Ángeles. Entre el mito, pero también fue porque la reina de Castilla fue el primer nombre que le dio.
hay documentos todavía para 1700 que no se lo denominaba Puebla, se lo denominaba Ciudad de Los Ángeles. Perdón por interrumpir. Exactamente. No, está perfecto. A esto iba también a que, bueno, uno de los jesuitas más importantes que tiene Puebla es San Palafox y Mendoza, que es como un santo aquí que los poblanos a todos alaban porque hizo un buen de cosas. Y entre los buenos de cosas que hizo este señor fue terminar la bendita catedral. Y que dijo, a ver, ya se están haciendo mensos bastante tiempo, ya esta catedral me la tienen que terminar ya porque yo no me voy a ir sin que se termine, ¿no? Entonces, lo que hizo fue levantar la catedral, pero dijeron, ah, chinga, ¿cómo vamos a subir las benditas campanas si esta madre está bien alta? Pues también hay un mito donde dice que de repente de la noche a la Cuenta la mañana, leyenda. ya estaban las campanas arriba y dijeron, ay, ¿quiénes fueron? No, los ángeles, ya saben que nosotros estamos bendecidos por los ángeles y San Miguel Arcángel, no, patrono, que no sé qué. Entonces dije, ah, nomás sí, los angelitos. Pero Marco nos dice la otra parte de la historia. ¿Qué nos dices, Marco? Bueno, te lo puedo decir que como experiencia personal, realmente a las personas como guía de museo les encanta esas historias de decir que los ángeles fueron los que subieron y los que Les trazaron. fascina. Sí, no, o sea, gente que viene de muchos estados, nunca he sido descortés con ellos, pero sí les encanta esa historia, ¿no? Es decir, wow, esas campanas, ¿no? Pero sí, pequeño, igual otra vez por decir en palabra, o que siempre ando repitiendo, dato interesante. Las campanas en sí eran imposibles lograr subir con la maquinaria que tenían para esa época. ¿Qué fue lo que hicieron? Claro. Crearon hornos de metal en las torres de la catedral, ahí fundieron las campanas e indígenas tlaxcaltecas, bueno, fueron los artesanos encargados de fundirlas ahí dentro de la catedral y posteriormente ya nada más subirlas. El problema es que eso fue en una noche, por eso cuando se despiertan los poblanos ya nada más ven las campanas ya funcionando o repicando y después dicen, wow, ¿quién fue? Pues fueron Los Ángeles. ¿Por qué? Porque somos Puebla de Los Ángeles, ¿no? Pero Claro que ya es sí. como dato bueno, nada más pequeña anécdota, ¿cómo se llama? Igual dentro de esas digamos, leyendas. Alguna vez digamos, en esta época, Moreno Valle, ves que logró como que rescatar varios lugares, entre comillas, y sus túneles. Alguna vez fui al Cuescomate, quien Claro. quiere o pueda ir a visitarlo algún día, es el volcán más pequeño del mundo, aparentemente. Está muy cerca de la ciudad de Puebla, no se preocupen, está apagado, no se van a morir, pueden entrar. Pero dentro de Pero ese los lugar pueden me acuerdo navajear. cuando Eso sí puede no, para pasar. nada. Ya está muy bonito, está muy arreglado, no los van a navajear, está muy turístico, ya lo arreglaron, no le hagan caso a Daniela. Pero lo chistoso de esto es de que un chavito que era guía que estaba haciendo su servicio empieza a contar muchas leyendas de las tantas que había entre, por ejemplo, por la de Los Ángeles, la traza, las campanas, pero donde a mí sí me dio mucha risa fue cuando mencionó los túneles. Él se aventó la puntada a decir que había un túnel del Cuescomate que llegaba hasta la pirámide de Cholula. Entonces yo me quedé así como, bueno, no le voy a decir nada, que voy a dejar que se salgan todos, y ya se salieron, ¿no? Y ya posteriormente le dije, oye amigo, no digas esas mentiras porque realmente no existen, son puntadas que se aventó el gobierno, pero si tú le dices a alguien que hay un túnel, les digo, imagínate dónde estamos, imagínate que haya un túnel que llegue hasta la pirámide de Cholula, y ya le expliqué, bueno, o le expuse mis argumentos, y el conejo, perdón, es que así me enseñaron, pero bueno, eso nada más fue dato curioso. No sé qué más nos puedes Es decir, bastante Dani, de interesante, no, es bastante interesante lo que dices de los túneles, porque, o sea, sí fue una, digamos que mi mamá tiene un dicho, ¿no? Que dice, mala idea, buena idea. Buena idea rescatar ese tipo de cosas, mala idea, vato, como lo estás haciendo, ¿no? Porque, o sea, estás haciendo que la gente ande pensando que Puebla está llena de oro, como en su momento llegó a pensarse Guanajuato, ¿no? Por las minas que había y los túneles que en Guanajuato sí están, pero son acueductos y son calles y son callejones, no son túneles porque ahí pasaban magia y cosas por el estilo, no. En el caso de Puebla, realmente se puede decir que eran una especie igualmente de acueductos para evitar inundaciones en la ciudad. Vuelvo a decir lo mismo. A mí me tocó vivir cerquísima del bulevar y en la casa en donde estábamos sí estaba un sótano y sí estaban los túneles, pero no era eso, era una especie de acueducto que se tenía porque decía el señor, es que anteriormente esta madre se inundaba un buen, entonces mi mamá lo que hacía era abrir la parte de abajo, bajar y ver hasta dónde estaba el nivel del agua. Entonces, para avisar a las ¿cómo se dice? A las autoridades de que probablemente dentro de unos días o tal vez ese día iba a haber inundación. O sea, son muchas cosas que se planificaron de esa forma. Sí, no dudo
que algún riquillo por ahí, tal vez el conde de Obando, que es el más famoso, o alguno de otro haya dicho, ay, güey, hay que utilizar estos túneles para guardar el dinero, ¿no? Por favor, No es respeta mala al conde idea. de Obando, es muy querido entre los historiadores poblanos. No dudo que haya pasado eso y que a algún riquillo se le haya ocurrido la gran idea, no lo dudo. Sin embargo, el 90% de las veces los túneles no estaban para eso. Entonces, realmente son estas cuestiones que son, dices, sí, llaman mucho la atención, esto y que lo otro, pero realmente no son cosa de otro mundo. Ya nos ayudan esto para llamar a más gente y a más población, sin embargo, no tienen cosas de magia, por decirlo de alguna forma. No, Y bueno. no, ya nada más igual. Puedo terminar un pequeño dato, nada más para aclarar a la población. El famoso puente de Bubas o el túnel de Bubas simplemente era un puente. De hecho, Bubas realmente se menciona a las personas que sacaban que eran enfermas, los pasaban por ahí, pero un gobernador que tenemos por ahí, bueno, ex gobernador, que ya no vive, ya no lo tenemos de cuerpo presente, pues se lamentó la En puntada su de santa decir gloria que ese esté. era uno de los como todo buen pueblano, que eso era un puente, bueno, que era un túnel, ¿no? Y que cruzaba realmente el río, pero no, señores, esto realmente nada más era un puente que lo adoptaron y lo dijeron que era un túnel y nada más es pequeño dato. Nos íbamos íbamos a la independencia de Puebla. Ajá. Sí, estaba haciendo la conexión. Ok, entonces, como habíamos dicho, por todas estas cosas a los poblanos se les tiene como en un concepto bastante peculiar, por decirlo de una forma decente, ¿no? Cuando llega la independencia, después de que pasa esto con la expulsión de los jesuitas, llega la independencia y pues explota así, ¡pum!, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Miguel Hidalgo y todo. Y las ciudades coloniales más importantes empiezan a decir así como que, güey, ¿qué vamos a hacer? Porque ya sabes, no vienen los independentistas y pues como que no hay que juntarnos con la chusma, ¿no? Entonces rápidamente la iglesia de Puebla dice, sí, vámonos, yo aquí, gobierno, cabildo, vente para acá, vamos a decir que estos vatos no vuelven a entrar en la ciudad, les decimos que están moridos para nosotros y ya, ¿no? Y entonces dijeron, ya nos lavamos las manos. Sin embargo, vuelvo a aclarar, como dijo muy bien Marco, esto fue Puebla capital, Puebla ciudad, porque siempre Zacatlán de las Manzanas, Huejotzingo, todos estos lugares que están alrededor de la ciudad, ellos sí tomaron cartas en el asunto y dijeron, a ver, achis, 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 vamos a ver esto porque esto nos importa, hay que pelear por la independencia, que no sé qué. Vámonos, nosotros podemos. Y se logró. ¿Quiénes son estos pueblos importantes, Marco? ¿Te acuerdas de alguno de ellos y qué fue lo que hicieron durante la independencia? Bueno, sí, de hecho hay tres pueblos importantes o los que más se pueden remarcar con renombre. Uno es Zacatlán de las Manzanas, que como dije, posteriormente voy a hablar ahorita de él. Huauchinango, que tuvo una batalla entre realistas y los independentistas en 1811, pero desgraciadamente acá ganan los Izúcar realistas. y Tehuacán. Izúcar de Matamoros, Izúcar y Tehuacán, pero en el caso de Izúcar de Matamoros fue la única batalla que lograron ganar los insurgentes acá en Puebla. En el Insurgentes. caso de Uh-huh. Zacatlán de las Manzanas, irónicamente, a pesar de que también se le presenta como una ciudad que fue independentista y que se levantó en armas en contra del pueblo español, bueno, de la corona española, irónicamente en una primera etapa apoyaron a los independentistas, pero después como vieron que iba la conveniencia de su movimiento, posteriormente se voltearon y volvieron a apoyar a los realistas y volvieron a tomar la ciudad a favor de la corona española. Entonces son de esos pequeños datos que a veces no nadie Exacto. los quiere mencionar, entonces sí serían como las tres Es ciudades así más como importantes. que Puebla como tal. somos Ajá, como dices, no sé, medio como que... convenencieros en este aspecto. Sí, Sí, porque sí, bastante, no, inclusive pues... está esta parte, perdón que te interrumpa, está esta parte en donde los pueblos, bueno, sí, los batallones que se hicieron en Zacatlán, en Izúcar y Tehuacán, se pusieron bajo las órdenes en la segunda etapa de Morelos. En la primera etapa, ellos se declararon, la capital se declaró 100% del lado de la corona. En la segunda etapa es cuando los pueblos de alrededor de la ciudad se declaran a favor de la independencia y se unen a Morelos, pero al cabecilla principal tiene que huir y se esconde, entonces, y posteriormente es asesinado. Que déjame buscar el nombre del vato, porque se me va. Bueno, Primero en lo que fue buscas, ajá.
Miguel Negrete. Miguel Negrete, que es Tepeaca, tiene el nombre de este vato porque precisamente es de ahí. También se alía con los insurgentes, pierden. La muerte de él también es un duro golpe para los insurgentes poblanos. Entonces las tropas se repliegan a la zona estratégica de Zúcar de Matamoros y de Tehuacán. Y es cuando pierde el movimiento poblano, pierde fuerza. Después también, cuando Morelos es capturado y cuando intentaba llevar el Congreso de Chilpancingo a Tehuacán, en este viaje, y es cuando Morelos es capturado, también dicen los poblanos, no sabes qué, esto ya valió chetos, ya sabes qué, vamos a ponernos de pechito y decirnos, sí, sí, lo que quieras, porque ya esto no va a durar. Lo único que querían los poblanos era decir, ya, por favor, queremos paz. Y lo único que trataron de hacer fue que Morelos fuera enjuiciado aquí. Sin embargo, Calleja pide la cabeza de Morelos y hace que se enjuicie en Ecatepec. Saludos para nuestros oyentes de Ecatepec, lindo y querido, bonita ciudad. Y O sea, yo, allá es familia viene asesinado. de Ecatepong, vive en Ecatepec. Ecatepronx, por favor, respétala. Si no te navajeamos. Ajá. Y pues ya. Bueno, pequeño dato, algo chistoso antes de que sigas sobre el fusilamiento de Morelos, como sabe, bueno, como mencionamos ahorita o mencionó Daniela, Morelos fue capturado acá en Puebla, en territorio poblano o ex territorio poblano, en una población que se llamó Tecamala, Puebla. Eso, ¿por qué lo menciono? Anteriormente este pueblo perteneció a Puebla, actualmente ya vendría siendo lo que es territorio de Guerrero, por lo cual, como les mencionamos, Puebla realmente estuvo cambiante en cuestión a su geografía muchas veces. Hubo una parte, ahorita ya no recuerdo Muchas en qué año, veces. pero que llegamos a tener hasta mar. Entonces, hubiera Sí, preferido que claro. siguiéramos teniendo mar, pero bueno, ya no, ya no se pudo. Pero sí, donde fue capturado Morelos fue anteriormente territorio de Puebla, actualmente territorio de Guerrero. Continúa, por favor, con el Exactamente. Y bueno, fusilamiento de Morelos en Ecatepec. sí, los poblanos, como les dije, tratan de dejar que Morelos sea enjuiciado aquí, en Puebla Capital, para intentar hacer una especie de hazañación, por decirlo de alguna forma, pero Calleja ya le trae ganas a Morelos desde entonces, dijo, no, 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 este vato se me va a pelar, llévenmelo hasta allá, ¿no? Y bueno, remembrando, les voy a mencionar las principales batallas independentistas que se llevaron a cabo en territorio poblano. La primera fue la de Huachinango en 1911, la de Izúcar de Matamoros en 1812, 1811. Temacala en 1815 y finalmente la batalla de Cañada de los Naranjos en 1816. Y párale ahí. ¿Ok? Ahí son las únicas más importantes. Después se libró otra batalla importante con Juan de Pomuceno Rosens y Ignacio Roper Rayón. Este vato, el último que les mencioné, era aliado de los rebeldes de Zacatlán, que después de la muerte de Osorio luchó para salvar el movimiento independentista en Zacatlán. Pero, como les dije, después de la derrota de Miguel Negrete, pues los principales jefes de la insurgencia de México fueron de la insurgencia de México en Puebla, ya no pudieron recuperarse, ¿no? Y en 1814, que fue la derrota de Miguel Negrete, fue un duro golpe para ellos porque pues ya no hubo ni más, ni bien, ni nada por el estilo. Entonces, pues, después viene la fuga ¿cómo se dice? Del Congreso de Chilpancingo hacia Tehuacán y viene todo el desmadre y pues ya, todo lo valió chetos. Pero pues, Bueno, así son las cosas. Y, Dani, yo creo que... no, 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 y es lo yo que te creo iba a que... decir. Y después, Ajá. no, lo que te iba a decir era que después lo único que viene es importante para Puebla. Hay que aclarar que a pesar de la independencia, Puebla siempre se mantuvo del lado de la corona o del lado del gobierno, ¿no? Siempre, Ciudad de Puebla, siempre, siempre, siempre. Como Marco lo dijo, los alrededores y los otros pueblos sí estaban a favor de pedir por algo más, de luchar, ser muy rebeldes, pero Puebla capital siempre fue muy cerrada, ¿no? En ese aspecto. Por eso, después de la independencia, no pasan cosas importantes hasta algo que muchos parecería que no les llama la atención, que son las leyes de reforma. Pero ahí les pegan
por dos sencillas razones. La ley Lerdo y la ley Juárez, con la desamortización de los bienes de la iglesia y el libre uso de clero y todo lo que viene con, como ya sabemos, eso sí les dio a los poblanos. De la iglesia, no le convenía que ahora se quitaran sus bienes. Aquí hay otro pequeño detalle. Desgraciadamente la iglesia, a pesar de lo que se creía anteriormente que poseía la mayor riqueza de México, sí lo poseía, pero desgraciadamente no lo poseía en papel moneda o en moneda, lo poseía en bienes o en bienes. propiedades. Exacto, pero realmente, ¿qué es lo que pasa? La ley Lerdo y cosas por el estilo, lo que estaba buscando era capitalizarse y obtener recursos. El problema que sí existía, pero no existía en monedas, por lo cual una de las ciudades que eran más afectadas, en este caso era Puebla. El que era obispo de Puebla en esa época, que ahorita se me olvidó el nombre, disculpen, se lo buscaremos, ahí se los pondremos. Una de las cosas que intentó evitar fue que les quitaran los bienes a la ciudad de Puebla, por lo cual manda un personaje bastante interesante acá de la ciudad de Puebla. Bueno, un apellido muy, muy antiquísimo, muy antiguo. Yo lo he llegado a encontrar en documentos hasta de 1700, que fue el general Tamariz, que fue el que se enfrentó en contra de Ignacio Comonfort. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba buscando? Que no se llegaba, bueno, que a Puebla no llegara a esas leyes de reforma, porque realmente estaban a favor de los conservadores, ¿no? También ese es un pequeño detalle. Los Tamariz son muy, muy, muy antiguos en la ciudad de Puebla, tanto que hasta tienen su propia lechera y muchas cosas más. Pero bueno, sí, continúa, Dani, perdón. No, exactamente, o sea, era esa cuestión, o sea, Puebla necesitaba realmente, ¿no? Evitar este tipo de cosas, ¿no? Tanto del lado social como del lado cultural, como del lado económico, ¿no? Porque si sabemos de una de las ciudades más arraigadas en cuestión religiosa, y esto también viene desde la cuestión prehispánica, es Puebla. Entonces, para los poblanos y sobre todo en cuestión social, les fue muy difícil empezar a ver primero escuelas mixtas, después escuelas que ya no estaban únicamente y netamente dirigidas por la religión, sino ya podía haber escuelas que fueran laicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? La educación ya no estaba única y exclusivamente impartida por estas personas. Entonces, eso fue lo difícil para los poblanos, ¿no? Ahí como que los dejaron y que dijeron, a ver, no, espérate, esto no nos gusta. Fueron las únicas cuestiones que se tenían en este aspecto, pero al final de cuentas no son los únicos, ¿no? También tenemos el caso de Guanajuato, tenemos el caso de Guadalajara, tenemos el caso de Guerrero también en su momento, o sea, muchas otras ciudades que también tienen una historia bastante complicada, bastante... La Ciudad de México. ¿Nos podrías dar un breve resumen o síntesis por qué Puebla es 4 veces heroica o por qué se considera 4 veces heroica? Ok, esto es básico para todos los niños de primaria, lo tienen que saber, que sean poblanos, obviamente. La primera, 5 de mayo, 1862, a cargo de Zaragoza, esa es la primera. La segunda, la batalla del 17 de mayo del 63, que es el sitio, ¿ok? Luego, la tercera, porque Puebla, hacemos un disclaimer, Puebla fue sitiada, ¿no? Con el regreso de los franceses. La tercera es la batalla del, perdón, aquí lo tengo, la batalla del 2 de abril, en donde Porfirio Díaz es hecho prisionero y toman la ciudad, ¿ok? Los malos, el imperio, toma la ciudad y Porfirio Díaz es hecho prisionero. Y la última es por ser iniciadores de la revolución, el 18 de noviembre de 1810, a cargo de los hermanos Cerdán, Maximino, no, ¿sí? Maximiliano. Aquiles Cerdán, Máximo y Carmen Cerdán. Exactamente. Carmen Cerdán. Exactamente. Entonces, bueno, esas son las 4 veces heroica. Y bueno, yo creo que eso sería como un pequeño resumen sobre la fundación de Puebla. Nada más diciendo a nuestros escuchas que pues vamos a hacer otro podcast más, Daniela y yo, sobre la batalla del 5 de mayo y sobre el sitio de 1863 y también sobre el sitio de 1867. Cada uno tiene una posición muy diferente. Bueno, yo no tanto, ya realmente como que trato de ser intermedio. Acá a mi compañera le encanta el imperio. Para que todos aquellos fanáticos que amen el imperio y quieran saber más sobre el imperio, Daniela es toda una letrada en ese sentido. Yo no tanto porque yo soy más de una idea de ser más ecuánime, centrado, cosas por el estilo, pero bueno. No sé, Dani, ¿qué quieres decir? ¿Mencionar? No, pues esperamos a ver, hayamos cubierto todas las bases
importantes, mencionándoles las fechas, sacando algunos de los mitos más importantes de lo que fue la fundación de Puebla hasta la independencia, y pues esperando que se la hayan pasado bien. Ahora ustedes también pueden ser guías de turistas y sacar a los de turismo que nada más dicen puras estupideces. No es cierto, amigos, los amamos. Bueno, ya nada más para terminar, recordando que escuchen nuestros demás podcasts en Spotify y en YouTube, vean nuestras demás redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y que también lean nuestro blog, que se llama, perdón, bla, 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 nuestro blog, que se llama Colectivo Historiadores Posthistórica. Y bueno, exactamente. eso Les sería mandamos todo. un abrazo, cuídense mucho, sanitícense, no bajen la guardia y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.